Hola, hola. Buenas noches, no. ¿Sí? ¿No? Está en verde. ¿Sí? ¿Se nos escucha? Ya disculparé, buenas noches, Arratsalde-on, pero esto de venir por pasarela es nuevo, ¿vale? Entonces no... Tengo que entretenerles o entreteneros mientras llego a esta mesa. A la vez me has engañado, no sabía que tenía que hacer una actuación de pasarela de presentación. Esto ha sido con trampa y cartón. Bueno, Arratsalde-on, disculpad esta mínima demora en el comienzo, pero bueno, estábamos esperando a unas invitadas y no habían podido llegar antes. Por lo dicho, Arratsalde-on, buenas tardes, bienvenidas a esta mesa redonda titulada Trabajo y Género, que se plantea bajo distintas miradas y también nuevas. Paula, Irene, Karen, Sara y Cecilia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quizás ellas no desempeñen trabajos que desde una mirada conservadora y caduca pudieran corresponder a una mujer, pero sin duda va a ser muy revelador conocer vuestra experiencia y vuestras vivencias. Estoy segura que Ana Oliveira, que va a conducir esta conversación... Yo también lo pienso, pero con mascarilla no se oye, entonces yo... Tienes que arrimar un montón. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Qué parte me he perdido? Bueno, simplemente la que presentaba y ahora decía a las mujeres que van a componer esta mesa redonda, que son Karen, Paula, Irene, Sara y Cecilia, a su actividad de trabajos supuestamente diferentes en una visión clásica o tradicional y caduca del trabajo de la mujer. Decía que les presentará a Ana Oliveira, va a conducir esta conversación a varias voces que seguramente con sonidos afinados y acompasados en sus preguntas nos acercará a sus vivencias. Gracias, Ana, por coordinar esta mesa. Por suerte, creo que compartiréis conmigo mucho más que las miradas están cambiando y hoy es un día para visibilizarlo y aportar otras visiones. Es un 8 de marzo de un tiempo complejo y distinto que para nada es más silencioso, aunque las calles nos resuenen con nuestras voces. Pero la biblioteca es un magnífico lugar para que resuenen las vivencias, las ideas y las reflexiones. Porque la biblioteca es un espacio visible y sensible para la ciudadanía y, como no puede ser de otra manera, la igualdad de género es un eje transversal que se extiende por toda nuestra actividad. Esta mesa redonda cierra el ciclo Ellas Referentes, que ha organizado la Biblioteca de Navarra y que ha incluido películas y conferencias sobre liderazgo, talento, valentía y empoderamiento femenino, y también reconocimiento. Veréis, señalaba una de las participantes en este ciclo, la jueza Maripaz de Nito, lo importante de la presencia institucional en todo acto, grande o pequeño, que procure la reflexión sobre la igualdad de género. Y esta tarde la presencia institucional es de un nivel elevado a la par que cercano. Eva Istúriz, muchas gracias, la directora del Instituto Navarro de Igualdad, y Maricruz Lerga y María Ángeles García, subdirectoras del Instituto, nos acompañan en un día tan señalado en el que no nos cuesta suponer que habrá sido agitado e intenso. Bueno, fuera de guión, si me permitís, os diré que también este año nos hace mucha ilusión volver a encontrarnos en un ámbito así porque recibimos la donación de la Biblioteca del INAI.
La Biblioteca de Navarra recibió un importante legado de literatura, de obras y de reflexiones feministas. Fuera de guión, perdón, vuelvo al guión y retomo para recordaros que tras la mesa redonda abriremos el telón, aunque será imaginario porque no tenemos cortinas, abriremos un telón escénico para disfrutar de la obra teatral que Iluna Producciones va a representar, titulada Ahora me toca a mí. Y lo que a mí me toca es el silencio, porque sí que vamos a disponer ya de la mirada y las palabras que ahora son vuestras. Os dejo con la mesa redonda y más tarde con la representación de la obra teatral. Muchas gracias. Gracias, Asun. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por venir, es que ricasco etortzeagatik. Vamos a ir empezando porque, como ha dicho Asun, tenemos muchas cosas muy interesantes de las que hablar. Me llamo Ana Oliveira Lizarribar, soy periodista y lo que voy a hacer aquí es moderar, repartir juego, porque aquí las protagonistas son las 5 mujeres que tengo sentadas a mi lado. Vamos a abordar un tema viejo, trabajo de género. Viejo porque viene de lejos y viejo porque ojalá no tuviéramos que hablar de él, pero los datos dicen lo contrario y sigue siendo necesario abordarlo. Y lo vamos a hacer aquí en un espacio, en una biblioteca pública que también es un espacio de cultura, de sociedad y de política, en la Biblioteca de Navarra. Paso a presentaros un poco a quienes nos están acompañando. En primer lugar, voy a presentar de izquierda a derecha. Tenemos a Cecilia Boluchek, licenciada y doctora en Ciencias Físicas, trabajó más de 20 años como científica y hace 10 fundó su propia empresa, una consultoría, para ayudar a resolver problemas técnicos y de organización a pymes, grandes empresas y asociaciones. Además, actualmente es la directora de proyectos del Clúster de Energía Eólica de Navarra, un sector muy desarrollado en nuestra tierra, pero también muy masculino, como nos contará. A su lado está Irene Cortés Salinas, que es tiradora de armas clásicas o de avancarga, categoría en la que acude a distintas competiciones, como lo hace también en categoría de armas modernas. Además, Irene participa en recreaciones de batallas napoleónicas y lo hace siempre encarnando a un soldado, no a una cantinera, que es el rol que tradicionalmente se ha reservado a las mujeres en este tipo de eventos. Inés también es electricista, ahora no está ejerciendo, pero bueno, ha trabajado en muchas obras y quizá alguna cosa nos puede contar al respecto de lo que supone trabajar en un ámbito tan típicamente masculinizado. A su lado, Sara Sánchez, policía municipal desde hace 25 años. Pues nos hablará de cómo ha percibido, cómo ha ido evolucionando la igualdad en este sector y en qué medida la presencia de las mujeres en los cuerpos de seguridad aporta un valor añadido en determinadas situaciones. Tenemos también a Paula Ramírez Ruiz, es ingeniera informática, trabaja como profesora y competidora y árbitra de taekwondo. De esto último es de lo que más nos vas a hablar y nos tienes que contar finalmente si al final irás a los Juegos Olímpicos de Tokio, cómo está la cosa. Y a mi lado tengo a Karen Odriozola, mecánica de automóvil con 16 años de experiencia. Has trabajado en Guipúzcoa, en La Rioja y actualmente en Estella, donde tienes tu propio taller. Y nos puedes hablar un poco también cómo son esas miradas a veces cuando un cliente ve que quien le va a atender y que le va a arreglar el coche es una mujer, ¿no? Eso es interesante también en un sector en el que hay menos mujeres quizá que en otros, ¿no? Bien, esta mesa quiere romper esos estereotipos, esos tópicos sobre trabajos de hombre y trabajos de mujer, trabajos tradicionalmente asignados a hombres y tradicionalmente asignados a mujeres, que técnicamente esto se llama segregación ocupacional de género, es como se llama. Lo primero, para abrir un poco la conversación, quería preguntaros, y quizá podemos hablar en el mismo orden en el que os he presentado, ¿por qué decidisteis ejercer estos oficios? ¿De la mano de quién o quién os inspiró? Y si en algún momento del camino ha habido alguien que os ha dicho qué hace una mujer como tú en un sitio como este, que también os lo han dicho muchas veces, demasiadas, y incluso vosotras mismas si os lo habéis llegado a cuestionar, si esto era un trabajo de mujer, de hombre, si esa pregunta ha estado en vuestras cabezas en algún momento, ¿no?
Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy es muy importante que tengamos estos espacios de reflexión porque además de las manifestaciones también tenemos que poder dialogar para poder ir avanzando en todos estos temas de igualdad. En relación a la pregunta, hasta este año no había planteado si la labor que yo hacía era de hombres o de mujeres. Realmente fue un tema como de continuo, que una cosa fue llevando a la otra y ahora me encuentro con varias actividades. Es verdad que todas están muy relacionadas con temas de la tecnología y justamente en este momento, que bueno, dentro de las cosas que he presentado, soy también la secretaria de AMENNA, que es la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, y justamente estamos en este momento desarrollando un proyecto para identificar las referentes científicas en la región. Entonces, al hablar con estas 180 compañeras, sí que me empecé a dar cuenta que cosas que ellas decían sí que me habían pasado a mí en la vida y al final hay como unas barreras comunes o unos estereotipos. Entonces, ahí sí que voy viendo que igual yo no había sentido que mi carrera hubiera sido de hombres o de mujeres, pero al identificarme con otras mujeres en la misma situación, la verdad es que sí que se nota que se nos percibe diferente. Bueno, la primera, Rachel León, buenas tardes a todos. En mi caso, pues siempre yo soy un culo inquieto, entonces a mí no me gustaba trabajar sentada en una oficina delante de un ordenador, yo me tenía que mover, entonces me gusta mucho también trabajar con las manos. Entonces dije, bueno, pues mi padre es electricista, digo, bueno, pues yo también. Probé, me gustaba, hice en el colegio pues trabajillos eléctricos y así, entonces me gustó y estudié. Y ya con el tema del tiro, también fue mi padre el que me consiguió meter en ese mundillo para probar, me gustó, he ido escalando posiciones y pues estoy donde estoy ahora, en alto nivel, estoy en el equipo nacional, entonces salgo a competiciones, somos poquitas mujeres, hay que reconocerlo, pero somos muy queridas, somos respetadas, sobre todo, principal, nunca nos han dado trabas, al contrario, todo facilidades. Entonces, bueno, en ese aspecto yo no tengo ningún problema. Y con las batallas napoleónicas, ahí sí que ha habido un poquito más de problemas, pero también gracias a mis compañeros de grupo han conseguido que yo salga de soldado, por ejemplo en San Sebastián, que allí es todo, soldado es masculino, mujer siempre cantinera, es ahogadora. Y mis compañeros han conseguido que yo salga de soldado. Es algo que allí pues no es muy normal. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la organización para dar visibilidad al tema de la igualdad. En mi caso, bueno, elegí la profesión de policía sin reflejarme y seguir ningún referente cercano, es decir, no tenía nadie de mi entorno que lo fuera o lo hubiera sido. Elegí esta profesión porque principalmente me gusta, pues eso, trabajos dinámicos y, bueno, de ayuda, digamos, a los demás. Es un trabajo también que tiene competencias en diversos ámbitos y te permite también, pues bueno, el efectuar tu trabajo en diversos campos y permite la variación también. Cuando me planteé esta profesión, como objetivo, en ningún momento me planteé que el que fuera mayoritariamente de hombres supusiese alguna pega para intentar alcanzarlo. Y en cuanto a si me he sentido, digamos, discriminada, pues realmente es anecdótico. O sea, me siento bastante, muy respetada, siempre me he sentido así. El resto de mis compañeras yo creo que también en la actualidad y por lo menos en los últimos 24 o 25 años, que es mi experiencia de la que yo puedo hablar. Me consta que en años anteriores, en los años 70, cuando comenzaron las primeras mujeres policía, sí que había grandes discriminaciones, tanto de parte de los ciudadanos como dentro del propio cuerpo. Pero afortunadamente eso ha cambiado, a día de hoy es prácticamente anecdótico y luego pues también por parte de las administraciones públicas, en nuestro caso el ayuntamiento y el resto de administraciones, se van tomando unas medidas en cuanto a conciliación y demás que, bueno, pues facilitan
bastante y mejor con respecto a años anteriores. Bueno, buenas tardes, lo primero. Gracias por venir. Yo entré en el mundo del arbitraje, concretamente en el mundo de taekwondo, por mi padre, un poco como Irene. Yo, bueno, con 5 añitos empecé a practicar taekwondo. Mi padre tenía un gimnasio con otros 4 socios y, bueno, pues yo acudía a las clases, acudía con él. Conforme fui avanzando, fui progresando un poco en lo que es el deporte, es un arte marcial. Entonces tiene diferentes campos o diferentes ámbitos en los que se puede participar. Yo he sido competidora, sigo siendo competidora, y otro de los puntos en los que se hace mucho hincapié es en el arbitraje. La forma en la que está organizada la federación nos hace a los propios deportistas ser árbitros si queremos conseguir ese cinturón negro primer dan, ese que es tan ansiado en las artes marciales. Entonces se promueve mucho el que, bueno, pues sea un deporte que, ya que somos minoritarios, tengamos esa cantera de árbitros para poder celebrar esas competiciones. Entonces mi padre en aquella época, bueno, pues era árbitro nacional, hizo también el curso de árbitro internacional y siempre había sido para mí como una meta, ¿no? También el ser árbitro internacional, bueno, pues porque al final yo lo veía como algo que el arbitraje me gustaba mucho, a nivel nacional. A mí me aportaba mucho también, iba a campeonatos, conocía muchísima gente diversa de todas partes de España. La verdad es que en España somos la mitad, más o menos, seremos hombres, la mitad mujeres en cuanto a deportistas y en cuanto a árbitros. Ahí no hay mucha diferencia. Y ya tuve la oportunidad de poder sacarme el árbitro internacional y ahí ya es cuando a nivel mundial te sigue enriqueciendo muchísimo más el arbitraje porque, bueno, pues culturalmente eso ya es una barbaridad, conoces gente y sitios de todas las partes del mundo y ahí sí que hay más diferencia en cuanto al número de hombres y mujeres que son árbitros, que son realmente los que forman parte de ese colectivo arbitral. ¿Sentirme discriminada? Nunca. En España la verdad es que siempre se nos ha respetado muchísimo, tanto a hombres como a mujeres, pero yo creo que igual es por la naturaleza del deporte. Es un arte marcial. Y esa parte marcial se ve, se palpa en el respeto que se tiene al propio competidor, al oponente, cuando uno está compitiendo, pero incluso al propio árbitro. Nunca vas a ver en una competición de artes marciales insultar al árbitro como se hace en fútbol, por ejemplo. O sea, eso es impensable. Y incluso las árbitros mujeres arbitramos competición masculina y viceversa. Ahí no se desgrega por sexos. Somos árbitros y las competiciones al que te toca. El que mejor está en un momento determinado arbitra a chicos o chicas. Eso no hay ninguna discriminación. Y a nivel internacional, como digo, sí que puede haber más diferencia, pero el respeto es el mismo. En Asia, porque culturalmente ellos son una sociedad más machista, sí que, bueno, pues hay más dirigentes hombres en las federaciones y sí que igual los que son más mayores, pues estos entrenadores mayores, sí que son igual un poco más machistas, pero está cambiando muchísimo. Y bueno, yo no he tenido problema y creo que la gente que está ahora a mi alrededor, que arbitramos o que vamos a las mismas competiciones, creo que no he oído tampoco y que hayan tenido problemas de este tipo. Arratsaldeon danoi. Bueno, pues mi historia comenzó cuando yo terminé el bachiller y yo ya tenía claro en que quería hacer un ciclo formativo para tener una independencia económica y empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues mis dudas eran en qué estudio, qué oficio aprendo. Y la verdad que me tiraba mucho el mundo de la química, pero en mi caso, en ese sentido, no se creó el grupo de química, vamos a decir, y tuve que optar por otra cosa. Estuve mirando y mirando y ¿qué elijo? No lo tenía muy claro. Entonces, pues fue algo que me surgió curiosidad. Precisamente, pues yo misma me hice ese planteamiento que tú has comentado al principio, ¿no? Porque dice, mira, ¿qué será este mundo tan poco pisado por las mujeres, ¿verdad? Que tantos hombres hay. Y me metí a estudiar automoción, un ciclo formativo de automoción, simplemente por curiosidad. En mi casa no es que hubiera mi padre que fuera mecánico, ni hermano, ni nada. Un tío sí que tengo que tiene una carrocería y otro que tiene un taller, pero tampoco lo había vivido mucho de niña. Entonces fue por curiosidad. Básicamente por curiosidad. Y
Y en general, en todos estos años que he trabajado tanto por cuenta ajena y ahora por cuenta propia, pues no he tenido claros indicios de discriminación por parte de la gente por ser mujer en este oficio. La verdad que he sido bastante bien aceptada, entonces en ese aspecto no puedo estar contenta, vaya. Gracias, a las 5. Para profundizar un poquito más en el tema que nos ocupa, el trabajo y género, quizá podríamos abordarlo por sectores o por bloques. Y quería empezar un poco por el ámbito de los trabajos manuales, que puede ser vuestro caso, Irene y Karen, y hablar un poco de un estudio que se publicó en enero de 2020 por la profesora Margarita Torre de la Universidad Carlos III para el Observatorio Social de la Caixa, que indica que la incorporación de las mujeres a este tipo de ocupaciones sigue siendo notablemente menor que la de los hombres. En concreto, en Europa, 2 de cada 3 trabajadores en oficios manuales son hombres. Y estos datos bajan mucho más aún cuando se trata de sectores como la minería, la construcción, la industria y el mantenimiento de instalaciones. También se habla de presencia de insultos, de acoso en estos ámbitos. ¿A qué creéis, en este caso Irene y Karen, a qué se debe que tan pocas mujeres den este paso? Porque incluso cuando estabais realizando los estudios seguramente erais pocas en las clases, ¿no? Pocas mujeres. ¿A qué creéis que se debe? ¿A factores de educación? ¿Al entorno en muchas ocasiones? En mi caso, por ejemplo, yo era la única chica en el grado medio eléctrico, y el por qué no entrar más, pues no, igual es lo que decía Karen, yo entré también un poco por curiosidad, me gustaba. No sé, pues igual van las chicas a lo típico, pues de administrativa y así, porque ya es lo que conocen o lo que creen que es más para mujeres, pues de alguna manera, no más femenino, más para mujeres. Y en cambio, pues debo ser la sección que pues más larga, la que me voy a todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues no lo sé. A mí me llama y digo, y si un hombre lo hace, ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Por lo menos intentarlo. Si luego lo hace, perfecto. Que no lo hace, al menos lo ha intentado. En tu caso, en las obras que te ha tocado trabajar, ¿cómo te has sentido tratada? En las obras que me ha tocado, bueno, pues bien, era prácticamente la única mujer, o como mucho podía haber otra, y la verdad que muy bien, nos han tratado con cariño, no nos han insultado, ni nos han menospreciado, ni nada. Es más, yo en obras me decía algún compañero, oye, ¿quieres que lo haga yo? Digo, bueno, pues déjame probar a mí, si no puedo, yo te aviso. Y yo lo intentaba y lo hacía, y si no podía más, yo digo, fulanito, hazlo tú, que yo ya no puedo más, o no tengo fuerzas, o no me veo capaz, o lo que sea. O yo lo intento y veo que no puedo, pero yo al menos lo intentaba. Y bueno, los compañeros siempre muy bien, me han arropado, me han enseñado, me han dado facilidades. Nunca en ese aspecto ningún problema. Todo lo contrario. Lo único malo sí que, por ejemplo, en las obras ibas al servicio y no había de mujeres, pues tenías que ir al de hombres. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, lo demás, muy estupendo. En tu caso, cuando estudiabas, tampoco habría muchas mujeres en tu clase, ¿no? No, la verdad que pues, como entiende, pues éramos en cada ciclo que había, que eran de automoción y había otro de electromecánica y había de carrocería, pues en cada clase había una mujer nada más. Y bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? Pues la verdad que no sabría responder a esa pregunta, porque yo entré, lo he cursado y he seguido adelante con mi vida laboral y me ha ido bien. Entonces no entiendo el porqué de que la gente no se, o más mujeres, la gente en este caso mujeres, que no se animen a hacerlo. Porque dificultades, la verdad, tema de fuerza, comentabas, a mí también me lo suelen comentar, ¿no? Joder, pues según vas a soltar qué tornillos o qué tal, la fuerza. Vale, sí que es cierto que por lo general, que no en todas las mujeres será así, ni en todas las mujeres ni en todos los hombres, está claro, por lo general pues igual podemos tener menos fuerza, entre comillas, muy entre comillas, según con quién. Pero no todo es la fuerza, o la fuerza se puede aumentar mucho más. O ya, por ejemplo, en mi taller, o sea, en el taller, vaya, tú si puedes soltar un tornillo, si no lo puedes con una palanca así, tú pones una palanca así de grande y aumentas la fuerza como 5 veces. Entonces, se buscan recursos, hay herramientas, hoy en día es que no, yo creo que la fuerza bruta no hace falta para ejercer mi oficio. Sí. ¿Y tú has tenido alguna experiencia tú ahora mismo tienes tu propio taller, tu propia empresa, antes has trabajado por cuenta ajena, hay una experiencia que creo que tienes un empleado, sí. De algún cliente que habla antes con él que contigo, o que se sorprende, sí, ¿no? Eso que sí, se sorprende que eso sí pasa en el taller que estamos, pues estamos, bueno, yo estoy con un empleado y luego tengo otros compañeros, bueno, que soy la única mujer, entonces sí que si entra algún cliente nuevo que tiene que preguntar algo,
siempre tiende a, si no me conocen, porque ahora sí en la zona ya me conocen y ya sé quién soy, ¿no? Y soy la chica del taller. Pero si no me conocen, entran al taller y sí que van siempre a donde Adrián, el compañero, o a donde los otros compañeros a decir la primera palabra. Eso sí que es cierto. ¿Y eso cómo que lo cambiamos eso? Pues bueno, pues, no sé, yo el nombre mío ya lo tengo puesto fuera, a ver si vienen a donde mí directamente. Claro. A veces de mucha experiencia y mucho trabajo, ¿no? Hay que cambiar las cosas al Sí, final, ¿no? sí, sí. Al final ahí estamos todos los días y bueno, pues con los años, pues son los años, muchos años, pues ya llegará el día en el que la cosa se normalice. Ojalá. Frente a las ocupaciones manuales de las que hablábamos ahora, tenemos un sector prácticamente opuesto en datos, ¿no? Que es el sector servicios. El mismo informe del que hablábamos, de Margarita Torre, determina que en Europa el sector servicios, así como trabajos administrativos y comerciales, están mayoritariamente ocupados por mujeres, hasta en un 75,9%, frente al 24,1% de hombres en esos trabajos. Así que nos guste o no, la realidad nos indica que los trabajos siguen estando marcados por el género. Por pasar, podemos hablar con Cecilia en el ámbito de la ciencia. El Instituto Navarro para la Igualdad, el INAI, financia la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA, que entre otras muchas cosas organiza las jornadas Mujer, Ciencia y Tecnología. Dentro de estas jornadas se celebra todos los años un concurso muy interesante que se llama Yo quiero ser científica, que lo que trata es de motivar y empoderar a las estudiantes. Y este año, en la última edición de estas jornadas, me llamó la atención el título de una ponencia. Sin ciencia no hay futuro y sin científicas no hay buena ciencia. En este caso quería preguntarte, Cecilia, como en tu recorrido como científica, empresaria y directiva, una de las cosas que más destacas es la visión que aportamos las mujeres, porque pensamos diferente y tenemos otra perspectiva. ¿En qué sentido? Yo valoro muchísimo, ¿por qué somos así? Realmente la ciencia sí que eso todavía no lo tiene claro, hay un tema biológico, hoy todavía no se entiende cómo funciona todavía el cerebro, pero evidentemente nosotras aportamos otra perspectiva en cualquiera de los ámbitos en donde nos desarrollemos. Y esto es lo que estamos defendiendo, sí que necesitamos igualdad de oportunidades para llegar a estos ámbitos. Y una vez que estamos allí, vamos a ser complementarias a la visión o a lo que aporten los hombres. Y esto es lo que nos da riqueza como sociedad, ¿vale? En el momento de estar participando en una discusión o en una reflexión o necesidad de tener una creatividad para buscar nuevas soluciones o resolver problemas o grandes retos de la sociedad, como podría haber, como ocurre en este momento con una crisis o con la pandemia, cuanto mayor personas tengamos, cuanto mayor diversidad de pensamientos, más fácil va a ser a que encontremos el consenso o encontremos más rápido estas soluciones. Y realmente esto es lo que estamos defendiendo desde el tema, o por lo menos algún grupo del feminismo. No queremos apartar a los hombres, necesitamos estar al lado de ellos para que nuestra sociedad no tenga un monopensamiento. Si en este monopensamiento nosotras no estamos incluidas, pues es que realmente hacia dónde vamos. Entonces esto es lo que defendemos, la diversidad de pensamiento que al final es enriquecedor en cualquier ámbito que estemos. Tú comentabas que hay sectores que son muy masculinos y sectores que son muy femeninos, es que no nos aporta ninguno de los dos. Y con otra contra que tenemos, que justo los sectores que son muy femeninos, los sectores de servicio, comerciales o administrativos, frente a los sectores muy masculinos, que son los tecnológicos, hay además una barrera de dinero. Entonces se cobra diferente. Entonces esto también es lo que tenemos que intentar balancear, para que se puedan mezclar estos sectores, para que a cualquier persona le pueda ser muy sencillo ir a un sector o al otro, pero además poder defender por el tema del dinero. Que a las mujeres sea muy sencillo entrar a temas tecnológicos y si los hombres quieren estar en temas sanitarios o en tema de educación, tampoco puedan tener ningún problema. En tu trayectoria, a lo largo de tu carrera, ¿te has encontrado con muchos techos de cristal? En particular, claro, yo abandoné lo que es la parte científica pura para dedicarme a la industria, pero te puedo dar cantidad de ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es lo que está ocurriendo ahora en el CSIC,
El CSIC es el instituto científico más importante que hay en España. La parte que yo controlo de números, bueno, no tengo los datos, voy a decir algún número de memoria. En la parte de física, en este momento, hay 350 hombres y 82 mujeres, o sea que ya empieza a haber diferencia, ¿vale? Si vemos cómo se reparten estas personas, son alrededor de 400 personas, desde que entran a, digamos, a hacer su carrera científica, que entran como becarios y luego se van desarrollando hasta que llegan a directivos, cuando empiezan a hacer la carrera científica hay más mujeres que hombres, pero luego ellas van abandonando, ¿sí? Por cuestiones que luego seguramente trataremos, por tema de conciliación o familia, van abandonando la carrera y cuando se llega a las direcciones, el 75% son hombres de los directivos. ¿Vale? Entonces, se hace un gran esfuerzo para darle la vuelta a estos números, pero es algo que no tiene solución a corto plazo. No se puede echar a los directivos, no se les puede quitar su puesto de directivo para poner a mujeres. Y tampoco hay dinero público como para crear más cantidad de departamentos para poner a mujeres, tampoco sería justo. Entonces, eso, por ejemplo, es un techo de cristal para las chicas o las científicas que trabajan en el CSIC y claro, son datos que son patentes y están allí. Entonces, este caso es público, es transparente, pero bueno, hay cantidad de ejemplos así. Hay, por ejemplo, muchas científicas en staff, bueno, y lo mismo podemos decir de empresas muy tecnológicas. Hay, por ejemplo, los números medios dan un 30% de trabajadoras y de ingenieras o científicas como empleadas, y a medida que vamos subiendo a mandos intermedios y a la dirección, en la dirección no hay prácticamente mujeres. Es cierto que en los sectores de alta cualificación a las mujeres se nos pide ser mejores que el mejor. ¿Pasa esto? A mí me cuesta muchísimo. Yo, bueno, estabais contando, yo fui científica, tengo 2 másteres, tengo formación como directiva también, tengo hablo 4 idiomas. Y para los puestos que llego, a veces si comparamos los currículum con un hombre, yo no sé si tienen mi misma calificación. A mí me cuesta muchísimo. Es verdad que lo disfruto y me cuesta muchísimo estudiar, pero las mujeres que voy encontrando que tienen posiciones equivalentes, les ha costado muchísimo sacrificio en la parte personal y en la parte de conciliación y estudio propio para poder alcanzar unos méritos que le permitan desempeñarse en puestos de responsabilidad, con lo cual sí que diría que sí. Ahora estás en el clúster de energía eólica, es un sector en el que tampoco hay muchas mujeres, ¿no? Claro, clúster es lo mismo que asociación. Realmente para Navarra es uno de los sectores esenciales por todo el desarrollo que han tenido las energías renovables en Navarra. Yo llevo la parte de proyectos y normalmente todas mis reuniones son con hombres. Entonces, bueno, yo estoy cómoda en este sector, pero sí que llama la atención a dónde están las mujeres aquí. Entonces, otra vez, lo que os comentaba, las mujeres y las ingenieras son un 30%, están en la banda del staff, son empleadas, ¿sí? En jefas y mandos intermedios o directoras de división hay algunas, pero ya cuando llegas al nivel de CEO o director general, ya el porcentaje baja muchísimo. Por ejemplo, en este momento en la asociación hay 58 empresas, contando también los centros tecnológicos y las universidades que también están adentro. Entonces, de 58 tengo 6 directoras generales o gerentas, 5 son de pymes o de empresas muy pequeñitas que son o bien son gerentas o bien son sus propios negocios, pero empresas más pequeñas. Y una sola, bueno, que es Ana Goyen, yo creo que también es muy conocida, que es directora de división. Y ya está. Y después el resto son todos los CEOs, son todos hombres. Entonces ahí va que si estos hombres toman las decisiones importantes para sus empresas, lo están dando con, yo sé que siempre tienen muy buena voluntad, pero es una visión muy masculina y que está, bueno, muy arraigada por lo que es su cultura, su educación y por lo que es su género. Entonces, si nosotras no tenemos la misma representación, no estamos representadas al 50% en esos ámbitos donde se tomen las decisiones para esas grandes empresas, claro, de nosotros, ¿quién se acuerda si nosotras no estamos en esos puestos? Al hilo de lo que dices, sí que me gustaría aportar algunos datos sobre ciencia también. En la página statista.es aparece un listado de los países de la Unión Europea con más representación femenina en científicos e ingenieros del sector de alta tecnología.
Pues bien, en este listado el primer país es Chipre, con el 36,59% de mujeres en estos puestos. Luego viene Croacia, luego Lituania, Bulgaria, Suecia, Eslovenia, Irlanda. En octavo lugar aparece España, con un porcentaje del 23,71% de mujeres. Pero es que Francia está en el 13º puesto, Reino Unido está en el 20, Alemania en el 21. O sea que parece que los países más ricos siguen con las estructuras de género bastante anquilosadas. Es lo que nos dicen los datos, ¿no? Pero bueno, hablemos de deporte ahora. La ONU quiere llegar a la igualdad también dentro de la Agenda 2030, ¿no? En el año 2030. Pero bueno, casi cada semana escuchamos casos de mujeres insultadas, sobre todo árbitros de fútbol, árbitras de fútbol, también en baloncesto y en balonmano, por ser mujeres, sin más. En tu caso, Paula, ya nos has contado que el taekwondo, tanto en Navarra como en el Estado, como a nivel internacional, es un deporte que está en el que hay bastante equidad en ese sentido, ¿no? Pero si has tenido algún problema en algún país, como puede ser Asia, precisamente por lo que decías, por su cultura, o algún encontronazo, algo en algún momento por arbitrar un combate masculino. No, yo personalmente no he tenido ese tipo de problemas. Sí que me ha pasado alguna situación un poco embarazosa, sobre todo porque igual culturalmente, bueno, pues tienes que arbitrar a los hombres y, bueno, pues igual algún país musulmán, de estos que son musulmanes muy, bueno, muy severos, que no permiten que las mujeres les toquen. No. Nosotros en el arbitraje no tenemos que tocar a la gente, pero bueno, hay veces que simplemente si los competidores están muy pegados, bueno, les tienes que separar. Nunca se han quejado los competidores, pues porque están ahí para lo que tienen que estar, pero sí que me pasó con un árbitro, con un compañero, que bueno, terminamos un campeonato y yo lo había visto un poco raro durante el día, pero bueno, pues todo el mundo podemos estar cansados y podemos tener un día raro. Y le fui a dar la enhorabuena, a saludar como a todo el mundo. Y la verdad es que tuve un momento ahí un poco feo porque ni me quiso dar la mano, y además le toqué un poco y como que le pareció hasta mal. Y bueno, pues luego ya me enteré, bueno, pues que era un súper... era por tema cultural y que no era porque yo le había hecho daño, porque yo pensaba que yo le había hecho algo a él, que le había dicho algo mal durante el día, o no sé, me sentí yo un poco mal. Pero ella vino a disculparse y que claro, yo al no conocer su cultura y su religión, se disculpó y bueno, pues ya sé qué particularidad tienes y ya no pasa nada. Y con algún competidor, pues yo creo que con ellos también hay algunos que son un poco así, que por tema religioso, bueno, pues no les hace mucha gracia que las mujeres les toquen, pero lo asumen. O sea, no, como ellos forman parte del deporte y asumen las reglas del deporte, si les toca que les arbitre una mujer, pues es lo que hay. La verdad que no, solo he tenido ese caso en todas las competiciones que he ido y el señor se disculpó, este compañero se disculpó, y pues porque él también se dio cuenta que su reacción fue un poco brusca. Y no he tenido después ningún otro problema con él. Y fue precisamente por eso, pues porque éramos mujeres, bueno, pues ya está. Lo que decías antes, el hecho de ser un arte marcial, en las artes marciales la etiqueta y las formas se guardan mucho, ¿no? Sí, sobre todo también porque está muy penalizado el tener malas formas o conductas antideportivas con tu equipo, o sea, con tu entrenador, contra el oponente, por supuesto, y contra el árbitro, porque al final es la figura que está moderando ese combate. Entonces, no hemos tenido o no se tienen malas formas, como he comentado antes, como pueden ser en otros deportes, en fútbol, y es que además si las hay, se amonesta. O sea, somos bastante estrictos en el reglamento en cuanto a ese tipo de conductas, pero yo da igual que sea un hombre o una mujer, es la conducta lo que se amonesta, no que sea referente al género del árbitro. Para los Juegos Olímpicos de Tokio, que si hay suerte y todo va bien, se celebrarán en julio. Tú te estás preparando para ello. ¿Cómo vas ahora mismo? Y creo que también la Federación Olímpica quería que hubiera igualdad, ¿no?, entre árbitros y árbitras. Sí,
La Federación Mundial de Taekwondo se propuso ya desde el anterior ciclo olímpico, desde Río, que tenía que haber equidad. Tenía que haber el mismo número de hombres y mujeres en cuanto al tema de árbitros. De hecho, en Río ya hubo el mismo número de hombres y mujeres. De los 30 árbitros que conformaban el equipo arbitral, 15 fueron hombres y 15 mujeres. Y durante este ciclo olímpico se ha estado potenciando a la mujer en el mundo del arbitraje internacional. De hecho, hay una serie de requisitos para poder ser árbitro internacional en cuanto a tener pues esos danes que hablaba antes, del cinturón negro. Hay determinados danes. Para las mujeres se facilita, o sea, se exige menor número de danes para que haya mayor presencia femenina y se intente potenciar o se visibilice un poco más el árbitro, esa figura, la árbitra, ¿no? Están manteniendo desde Río esa equidad y, de hecho, bueno, pues soy una privilegiada o beneficiada de esa equidad también, pues porque antes igual el sistema de selección, sí, para poder entrar a esos 30 seleccionados para poder ir a los Juegos, era de una forma, ya lo están haciendo de otra, con cuotas, que le llaman, por país, bueno, por continente hay un número determinado de árbitros que puede haber, pero además tiene que haber un número de hombres y un número de mujeres. Es un proceso un poco complejo, pero en el que las mujeres, bueno, pues están intentando potenciarlos y nos estamos viendo también favorecidas, ¿no?, por ese sistema que se está creando. De otra forma, hace 4 años, 5, antes de Río, muchas mujeres no podíamos haber entrado a ese proceso. Pues porque, bueno, por cómo estaba planteado, no porque tuviéramos menos oportunidades a la hora de acceder. Estaba planteado de otra forma, con un sistema de puntos un poco diferente, y ahora sí que han intentado que sea transparente y que sea igual para todos, y al equiparar el número de cuota o de participación femenina y masculina, pues están impulsando o nos están favoreciendo, ¿no?, a que podamos ocupar esos puestos internacionales. ¿Y te veremos en Tokio este año? Pues espero. Yo estoy haciendo todo lo que pueda. El sistema es largo, el proceso es largo. Y como iban a ser los Juegos el año pasado, se ha prolongado un año más y, bueno, pues al final nosotros teníamos más o menos una competición internacional al mes. Como se ha parado durante un año, pues mañana, de hecho, me voy y retomamos otra vez la competición internacional. Estaremos atentos. Irene, en tu caso, ¿cuántas mujeres hay en el equipo en el que tú estás? Estás en el equipo nacional. ¿Cuántas tiradoras de armas hay? En el equipo nacional podemos llegar a estar, el año que más hemos estado, creo que son 6. En España podemos estar en una competición, si es en España, podemos estar unas 200 personas. Vale mucho, pero estamos muy poquitas. El año que más, 6 personas. Y en campeonatos de España hemos llegado a estar hasta 10 igual de 200 personas, o sea, el resto son todo hombres. Y lo bueno es que en las armas antiguas es mixto, es categoría única, hombres y mujeres competimos juntos, no hay distinción de sexos. Es más, hay una modalidad que es exclusivamente de mujeres, precisamente como decía Paula, para potenciar un poquito la entrada de mujeres en ese deporte. En armas modernas sí que hay distinción de hombres y mujeres y sí que había diferencias en por ejemplo, el número de disparos y demás. Ahora, poquito a poquito, las mujeres nos están igualando a los hombres, nos están poniendo en las mismas condiciones. Más que nada porque también muchas hemos dicho, a ver, ¿por qué los hombres pueden tirar 60 y nosotras 40? No, al final todos tiramos 60. Entonces sí que cambia, haremos pues, pesos de armas, haremos para subir de categorías, eso igual sí puede cambiar. Pero poquito a poquito en las modernas se está igualando y en las antiguas, ahora de avancarga, estamos en igualdad de condiciones. Ahí somos todos uno, da igual que sean hombres que sean mujeres. Lo único que cambia es que eso, hay una exclusivamente para nosotras. Para darles un poquito de entrada a que haya más mujeres en ese deporte. Somos eso. En los estamentos técnicos de ambos deportes sigue habiendo más hombres que mujeres, quiero decir, tanto entrenadores, directores de clubes. Esto, bueno, en Navarra sí que hay más hombres que mujeres en casi todos los deportes. La parte técnica, quiero decir, supongo que vuestros deportes
En el mío, por ejemplo, son casi todo hombres, y sé que, por ejemplo, en algún internacional que he visto, delegados de países, sé que Holanda es una mujer y en Alemania es un hombre y una mujer. O sea, son los únicos países, y Sudáfrica también igual mujer. El resto, todos son hombres. Puede haber algún capitán y capitanas, pero delegados como tal generalmente son hombres. En taekwondo hay más hombres que mujeres en esos puestos técnicos, pero yo creo que se está igualando esos números. Llevamos 2 o 3 años que han salido, se están formando además, no es que se pongan directamente como o hagan la figura de técnico. Se está promocionando o se está intentando potenciar la formación también por parte de la Federación Nacional e Internacional para esas mujeres, para que cojan o adquieran esos puestos de técnicos, incluso de directivos de clubs. Cada vez hay más hombres todavía, pero cada vez hay más. Ahora vamos contigo en cuanto a las fuerzas de seguridad. Tú trabajas en la Policía Municipal de Pamplona, un cuerpo en el que las mujeres apenas representáis poco más del 12% ahora mismo. Como has dicho antes, la incorporación de las mujeres a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se produjo en los años 70 y, sin embargo, en la mayoría de ellos los porcentajes son similares a día de hoy, a este 12% o incluso menor. En la Guardia Civil no llegan al 8%, en la Ertzaintza son el 12% también, parecido en la Policía Nacional, y en los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo con más mujeres, las mujeres están en el 21% de los puestos. ¿A qué crees que se debe esto? Quizá también tiene que ver mucho con la sociedad, cómo vemos la sociedad, las fuerzas de seguridad, ¿no? Yo pienso que, como todo, el factor que influye en esto pues son los estereotipos, ¿no? Como en otras profesiones que han sido de hombres, pues tienen que ir evolucionando esos estereotipos conforme evoluciona la sociedad y, bueno, pues afortunadamente se van marcando el camino hacia la igualdad, pero tampoco va a poder ser de la noche a la mañana. Entonces, pues con el tiempo se irá, digamos, equilibrando, esperemos. De hecho, en Policía Municipal actualmente es el porcentaje que has dicho, un 11, un 12 de mujeres con respecto de hombres, y próximamente la próxima promoción que entre de policía, ahí ya el porcentaje ha subido un poco al 20%. Entonces, bueno, pues también desde que se aprobó la Ley de Policías de Navarra se tiene como objetivo pues el ir fomentando el acceso también que accedan más mujeres. Y yo desde aquí, desde luego, animo a que, bueno, pues que es una profesión muy bonita también. Por tus compañeros siempre y por los ciudadanos. ¿Ciudadanos respondemos diferente a una mujer policía que a un hombre policía? Por los ciudadanos no me he sentido, digamos, incómoda ni mal en general. Bueno, como ha comentado ella, pues sí que puede haber igual personas de otras culturas que pues no tienen tanta costumbre de que les pueda llegar a mandar una mujer, ¿no? Porque en nuestro trabajo pues hay veces pues que tienes que o prohibir el paso o, digamos, lo que es mandar, y bueno, pues a estas personas le cuesta entenderlo. Y también, digamos, personas quizás un poco más mayores o de otras generaciones que les puede chocar, pero en general no suele chocar. Y para algunas ocasiones o algunas intervenciones pues es muy positivo que lo pueda atender una mujer. La violencia de género. Claro, por ejemplo, en casos de este tipo, pues siempre es mucho mejor que te atienda una mujer, ya que bastante grave es esa situación que tiene que sufrir una mujer, por ejemplo, el bloqueo que conlleva y demás, pues siempre es mejor. De hecho, los protocolos así lo marcan, ¿no? Que lo atienda una mujer policía. Tienes 3 hijos, tú también te planteas ascender, pero tienes tiempo para estudiar. Ahí hablamos un poco de la conciliación, ¿no? Claro, el tema del ascenso
pues es un poco complicado, desde luego, en la época o durante los años que estás en plena maternidad, por así decirlo. En mi caso, tengo 3 hijos y, bueno, pues desde luego la balanza la pongo por dedicarles más tiempo a su educación, que también es, digamos, apostar por la igualdad, porque uno de los pilares de la igualdad es la educación, lo que transmitimos a nuestros hijos, que van a ser el futuro de esta sociedad. Pues bueno, hay que dedicarle, entonces digamos que en mi caso priorizo, pero también lo intento. Entonces, pues eso. Sí que me gustaría que intervinierais un poco todas, porque hay una cuestión que está muy clara, que es la penalización por maternidad que sufren las mujeres, ¿no? Sí. Lo que decías tú también antes, Cecilia, de no llegar a determinados puestos muchas veces viene por todos estos temas de conciliación, ¿no? ¿Qué opináis vosotros en ese sentido y qué medidas creéis que se pueden articular para que esto deje de pasar, ¿no? En mi caso, yo considero que así como hay otras barreras que pueden estar marcadas por la sociedad o por los referentes que tienes familiares, el caso de la conciliación hay un momento que es una reflexión, cómo tú misma te organizas la casa o cómo lo tienes acordado con tu pareja. Entonces, no tenemos por qué asumir, claro, esto es muy duro, yo por lo menos lo he hecho así, pero cada una tiene que pensar cómo organiza su casa, quién se hace cargo o cómo es el reparto equitativo de tareas, cómo nos hacemos cargo de la crianza de los hijos y del cuidado de los mayores. ¿Sí? Igual hay familias que no tienen hijos, pero mayores al final va tocando en todas las familias. Entonces, claro, esto es importante, ¿sí? Esto sería una reflexión propia, cómo cada una va a asumir estos temas. Por otro lado, desde las administraciones sí que estamos pidiendo qué significa la corresponsabilidad, si esto puede venir dado, no sé, por una ley o por una discusión pública, porque igual es muy difícil asumirlo cada uno y se nos tendría que poder ayudar desde afuera. Sí, que es lo que igual está ocurriendo en los países que comentabas, en los países del norte, de tener más ayuda, igual en los cuidados sanitarios o igual en lo que es la educación. ¿Sí? Ahora, bueno, por ejemplo, ya hemos visto cuando fue el tema de COVID, que el sistema educativo no estaba preparado para hacer una transformación digital y hemos asumido muchísimo más las mujeres en casa. Hacíamos maravillas entre el teletrabajo, el Zoom, la casa, los hijos, y yo no sé si los hombres, o sea, los hombres que trabajan y que estaban también en teletrabajo y con el Zoom, han asumido ese mismo rol de la limpieza, la cocina y los deberes de los niños. Entonces, este es un tema para reflexionar. A mí tampoco me gusta los hombres que dicen, te ayudo. No, yo no quiero que me ayudes. Yo quiero que tú pienses como lo pienso yo, porque yo no nací con esto, que tú también pienses qué es lo que puede haber hoy para cenar y si tienes los ingredientes o no. No me preguntes, te ayudo a qué es lo que hay porque es que eso no me sirve. Y también entiendo que yo tengo que también decir que si mi pareja cocina croquetas y patatas fritas todos los días, pues me callo la boca y es su decisión y va a estar bien hecho también. Que igual yo pongo verduras con carne y el otro pone patatas fritas con croquetas, es su decisión y hay que asumir. Entonces, es la forma también como de decir, yo no me meto en tus decisiones y te dejo que tú te hagas cargo de los niños y yo también tengo mi espacio. Entonces, son temas que hay también que discutirlos y ver cómo los organizamos. Bueno, estoy de acuerdo con ella y en cuanto, volviendo un poco a lo de antes, la igualdad de oportunidades, por ejemplo, tanto de las personas que tienen hijos como de los que tienen que cuidar personas mayores, digamos que personas que dependen de ellos, claro, tienen una desigualdad con respecto a los que no, a los que son libres, entre comillas, a la hora del ascenso, por ejemplo, en lo que hablo yo en mi caso. ¿Por qué? Porque el proceso de selección no se basa en tu, digamos, para ascender, no se basa en tu valía profesional solamente, se tiene en cuenta, pero se basa en una prueba que es un examen que como no te metas varias horas estudiando, pues no la puedes sacar. Entonces, por eso decía lo de la balanza, que tienes que sopesar y bueno, pues en mi caso yo lo voy intentando.
si apruebo bien, si no, tengo la prioridad, digamos, de la educación de los hijos. Vamos, las tareas, digamos, del hogar y de los niños las comparto con mi marido. En ese sentido, no tengo problema de igualdad, desigualdad, no me ayuda, o sea, cada uno hace una parte cuando puede y el otro la otra. En ese sentido, así es. Pero desde luego, claro, existe ese hándicap que ahí hay una desigualdad. No sé de qué manera se podría solventar, pero a día de hoy es una realidad. Y yo pienso pues que tampoco es necesario que se nos favorezca, pero desde luego alguna forma tiene que haber para que tu valía no la tengas que demostrar en una prueba para la cual tengas que meter pues un montón de horas que no tienes. Y tampoco veo justo que tengas que renunciar a ello. Yo no puedo tener una opinión personal porque no tengo hijos, pero bueno, coincido un poco con Cecilia en el hecho de que tendría que llegar a un punto de reflexión en ese momento en el que tengas familia, ¿no? En el que en mi casa, por ejemplo, somos los dos autónomos, los dos tenemos nuestras propias empresas, vamos a decirlo. Entonces, en un futuro, si se da el caso, las tareas se tendrían que repartir por igual. Y yo no lo veo de otra manera, además, porque a mí me ha costado lo mío y me está costando lo mío sacar lo mío adelante y no pienso renunciarlo. Y me imagino que mi primer pareja tampoco, entonces una de dos, o no tenemos hijos o ya encontraremos la forma de llevarlo para adelante. Pero bueno, tendríamos que reflexionarlo, que todavía no ha llegado ese momento. Por ejemplo, tampoco tengo hijos, entonces yo creo que lo lógico sería, en caso de que tengas hijos, como bien tienes Sara o lo que sea, que las dos partes se pongan de acuerdo para distribuirse las tareas. Así como se pide que la mujer quieren que la mujer se iguale al hombre, también el hombre debe igualarse a la mujer, o sea, que haga también labores de mujer. O sea, que, pues eso, pues que uno pasa la aspiradora al otro, no sé qué, pero no es lo que te ayudo, no. Voy a hacer esto, yo hago esto, tú haces esto otro. O sea, repartirse, no ayudarle a la otra persona. Ya en el momento que tengas hijos, pues ya dependiendo de la disponibilidad que tenga cada uno, tema trabajo o lo que sea, pues ya se podría amoldar un poquito las tareas domésticas, ya dependiendo de eso, de cada uno, de la disponibilidad que tengan. Pero como yo todavía no tengo hijos, no puedo comentar mucho Sí, esto más. abarca un poco de los hijos, los cuidados en general, el trabajo doméstico, ¿no? Abarca un poquito todo. Yo tampoco tengo hijos, pero yo, por ejemplo, viendo las situaciones, bueno, como mis amigas, por ejemplo, yo creo que veo un poco de diferencia entre la que trabaja en la empresa pública o la empresa privada. Yo trabajo para el Gobierno de Navarra, soy profesora también, y bueno, entre todos mis compañeros, los que han tenido que conciliar, ya siendo hombres o mujeres, yo creo que lo han tenido claro. Y las instituciones apoyan al trabajador que trabaja en la empresa pública y, bueno, pues siendo hombre o mujer, se han cogido sus días que les corresponden para poder conciliar o para lo que sea, ¿no? Sus excedencias o bueno, sus días de permiso. Pero en la empresa privada yo creo que hay más miedo a poder, siendo mujer, ¿no? a pedir esos días o pues también un poco por el miedo a en qué va a pasar con mi puesto de trabajo o bueno, yo creo que igual ahí tendría que haber más apoyo institucional o no sé, tampoco sé la solución, obviamente, pero es la diferencia sobre todo que veo. La persona, el hombre o mujer que trabaja para la administración pública, que solo tiene, esa vía está como más fácil el conciliar y no es fácil, o sea, pero lo veo como más sencillo, da más facilidades que los que trabajan en empresa privada. Precisamente igual por eso, por ese miedo, igual las facilidades están, pero el decir voy a tomarme unos días para poder conciliar o voy a reducirme la jornada, bueno, pues. Bueno, los datos la verdad es que dicen claramente que quien modifica su trabajo siempre es la mujer. En 2018 el 24% de las mujeres españolas que trabajaban lo hacían en un empleo a tiempo parcial. Los datos recopilados por el INE desvelan que el 16% de ellas tenían este tipo de jornada para cuidar de sus hijos o de personas dependientes, enfermos, familiares.
Este fue el porqué del 1,9% de los hombres, o sea, solo el 1,9% de los hombres hacían esto. Elegían el trabajo parcial y a veces era por otros motivos, por hacer cursos, por formarse. De ellas, solo el 6% contestó que era motivo de continuar estudiando. O sea, los datos nos están diciendo claramente que quien modifica su trabajo a día de hoy sigue siendo la mujer. Quizá para ir terminando, quería daros unos datos y a ver qué os parece de un experimento publicado en marzo de 2019 por Clara Cortina, María José González y Jorge Rodríguez de la Universidad Pompeu Fabra. Ellos enviaron 5.600 currículos ficticios a 1.372 ofertas de trabajo con los siguientes resultados. De entrada, las mujeres de entre 37 y 39 años tenían un promedio de un 30% menos de probabilidades de ser convocadas a una entrevista de trabajo que los hombres de sus mismas características. Y la discriminación era mayor en candidatas con hijos, pero si éstas demostraban tener mayor cualificación, es decir, ser mejor que el mejor para el puesto de lo requerido, esa discriminación se reducía. Así que si tienes hijos tienes que dar más que un hombre. Esto es así, ¿no? Sí, yo he entendido así. Por ejemplo, en mi caso, bueno, desde que han nacido los dos, siempre están incorporados a lo que ha sido mi vida profesional. Mis hijos saben perfectamente todo lo que yo voy estudiando, voy discutiendo con ellos, hago experimentos con ellos. De hecho, hoy saben que estoy aquí y de qué estoy hablando y luego cuando vuelva me preguntarán. Entonces, yo lo sé, o sea, yo he hecho mi carrera y además voy compartiendo con ellos en mi forma de educarlos en todo lo que voy haciendo. Pero realmente a costa de este sacrificio que decía, en que sí que en algún momento voy eligiendo las horas que dedico a mi estudio o a mi formación o a mi trabajo y las horas que sé que no estoy con ellos. Entonces sí que termina siendo, si quieres al final hacer carrera e ir escalando, hay que dedicarle tiempo. Y en nuestro caso es a costa de la familia y en el caso de los hombres no lo tengo tan claro que sea a costa de la familia, porque para eso está la mujer que está en ese momento cuidándolos. Entonces, bueno, estos son todos temas para reflexionar. Pues os quiero dar las gracias a las 5. No sé si hay alguna pregunta o queréis preguntar alguna cosa o podemos darlo por terminado. Está todo muy claro. Muchas gracias a las 5. A ver si ya. Sí. Fue un tema que surgió también el día que la charla que tuvimos sobre la justicia también fue muy reveladora de estas situaciones y del techo de cristal, que hay profesiones que son más visibles que otras en cuanto que se llega a la parte directiva, incluso a la administración. Y reflexionó sobre un tema, pero no profundizó, y es el tipo de liderazgo. Si hay un liderazgo masculino y un liderazgo femenino. Y la capacidad directiva de la mujer es de una manera que realmente no es lo suficientemente agresiva como para, en todas las profesiones, escalar pues, a veces agresivos. Entonces, ¿hay un liderazgo femenino y un liderazgo masculino? Esta es la pregunta. Sí, yo diría que sí, pero caigo en un estereotipo, ¿vale? Si yo digo todos los hombres directivos son agresivos y todas las mujeres directivas somos empáticas, claro, es lo que me gusta, pero no quiero entrar en eso porque si no estamos haciendo un estereotipo para uno y para otro. Entonces, lo que más me gusta, otra vez, es tener los datos. Tanto ONU Mujeres como la Organización Internacional del Trabajo, como Harvard también, están identificando que los países en que apuestan por mujeres en sus mercados laborales han incrementado esas economías. Esas economías son mejores, de una forma o de la otra, ¿vale? Y hay estudios de Harvard que dicen, si los consejos de administración tienen mujeres, esas empresas tienen mejores resultados financieros, sin ahondar en si somos mejores o no.
Si tienes mujeres, entonces volvemos al principio, aportamos más diversidad, opinamos diferente y esas empresas van a funcionar mejor. Que en definitiva lo que estamos buscando en las regiones es que nos vaya bien la economía para luego poder tener caché y poder resolver los temas sociales, temas culturales y todo lo que venga por detrás. Yo creo que sí, pero claro, no me gusta decir las mujeres gestionamos de una forma y los hombres de otra. Bueno, pues yo como directora del Instituto Navarro para la Igualdad quería agradeceros vuestra participación y vuestros testimonios, porque es muy importante, ¿no?, que escuchar la voz de las mujeres en un día como hoy, además, ¿no?, de reconocimiento a todos los avances que sí ha habido y hay, es precisamente por todo lo que las mujeres hemos luchado a lo largo de la historia para estar aquí. Creo que es muy importante los referentes. Creo que cuando se habla mucho de por qué en profesiones masculinizadas o en el ámbito masculino, como es el vuestro, hay tan poca mujer, pero yo creo que cuando lleguen las próximas Navidades y lleguen los catálogos de juguetes a casa y los abramos, pues igual nos puede explicar un poquito también. Por eso es tan importante escuchar los testimonios y las voces de mujeres como vosotras, que estáis rompiendo y seguís siendo mujeres. Y entonces, en ese sentido, sí que me parece muy importante. Hoy he estado en el Parlamento con una declaración que además han sido todos los grupos políticos los que la han suscrito. Creo que ha habido, en ese sentido, hay grandes avances. ¿Y por qué es importante? Porque antes comentaba, ¿no?, que la Federación de Taekwondo no es que sea un privilegio, se llaman acciones positivas. Están reconocidas en nuestra normativa vigente, tanto a nivel estatal como foral. Las acciones positivas son precisamente instrumentos que tiene la administración pública para corregir la discriminación y desigualdad estructural hacia las mujeres que todavía persiste. Y cuando se utilizan y que además son temporales, el día que ya la Federación de Taekwondo consiga que haya una paridad, dejarán de estar, porque su sentido es precisamente llegar a esa igualdad, sí que tienen efecto. Y en ese sentido tenemos, no solamente están las acciones, está la transversalidad de género, ¿no?, que hoy comentaba Asun, ¿no? Precisamente en la Dirección de Bibliotecas, las bibliotecas navarras son un ejemplo de cómo transversalmente se ha ido integrando la igualdad también. Y luego está el empoderamiento de las mujeres, el habilitar herramientas y espacios para que las mujeres podamos empoderarnos y estar, pues, como directivas, sí que hay diferencias entre el ámbito público y el privado, pero todavía queda mucho por recorrer, porque también en el ámbito público la mayoría de los permisos nos los seguimos cogiendo las mujeres, con lo que dificulta luego la progresión profesional. Yo creo que esta es una cuestión de mujeres y hombres, de igualdad. Creo que cada quien tiene que tomar su parte y que tenemos que facilitar precisamente que las niñas y los niños también, digo yo, tengan otros referentes y que avancemos a una sociedad mucho más justa, que además tiene que ver con los objetivos 2030, como habéis dicho, ¿no?, con la sostenibilidad de la vida y de la naturaleza. Por mi parte, nada, agradeceros y a recordar precisamente el Instituto ha hecho esta 8 de marzo una campaña que decía eso, ¿no?, mujer tenías que ser, precisamente con mujeres que rompen, pero también se ha demostrado, si algo nos ha demostrado la crisis COVID, es que las mujeres hemos estado allá, y es que además hemos ido en el ámbito sanitario, educativo, social, hemos cuidado dentro y fuera. Y si se ha sostenido todo, ha sido gracias a ello. Tenemos que llegar a un pacto, como decías, ¿no?, un pacto foral por los cuidados. En ello estaremos con todas las partes, no solamente la parte política, también la parte social y los agentes, tanto la empresa, creo que también tiene que ser la parte pública, las familias, pero también la empresa, ¿no? Todo es un problema complejo, pero realmente que estéis aquí vosotras hoy con estos testimonios indica que se puede cambiar y que podemos ir hacia otro modelo. Yo solamente agradeceros. Muchas gracias por venir, gracias a la biblioteca y
En 3 minuticos así estamos, ¿vale? Sí. Okay. No pensaba hacer una presentación, pero es que si no se hace demasiado frío la entrada para ellas. Muchas gracias por estar aquí, esperemos que disfrutéis de la obra. Dura unos 30 minutos y creo que nos puede interesar a todas. Entonces, como es una situación muy extraña para nosotros tener que... Yo creo que es la primera vez que nos toca poner todo a vista de público. Pues como se suele decir muchas veces, vamos a recibir a los artistas con un fuerte aplauso. Ahora me toca a mí. ¿Dónde está el dado? Ah, señor Francisco, no lo habrá escondido para hacerme trampa, ¿ah? Eso no está bien. Bueno, pero yo no vi nada. Yo sé que el dado es pequeño, pero es que algún ruido hará, digo yo. Espere que ya sé que lo que usted quiere es moverme las fichas de sitio mientras estoy agachada, ¿ah? Mire, yo soy un puro despiste, pero tengo memoria. Acá, vamos a ver. 2 fichas fuera, una en la casilla de salida y la otra en el número 29. La edad de mi hermana Ángela, Angelita. Siempre andamos peleadas. Tiene una hija, la llamó Nelly. No me gusta eso de Nelly, pero mi hermana siempre ha sido muy novelera. Bueno, voy a seguir buscando. Ojo que lo vigilo, ¿ah? Bajo del mueble.
¿cómo va a haber ido el dado hasta acá? Es imposible. A no ser que... Enséñeme las manos. Vamos, enséñeme las manos que no me fío. Nada. Ay, don Francisco. Pero ¿cómo ha podido usted hacer llegar el dado hasta acá? ¡Ay, Dios mío! Es usted un tramposo, ¿ah? Seguro que ahora iba a sacar un dado marcado, un dado que saque solo 5. Por eso mismo me acaba ganando siempre. Ay. ¿Aló? ¡Ay, sí! Hola. Sí, ya lo vi, está lloviendo mucho. Eso le iba a decir, si quiere podemos bajar, pero no más que al porche. Sí, con el viento se levantó mucho frío. Bien, está bien. Quiso terminar el puré, ¿eh? Sí, pero ahora vamos a merendar. No se preocupe, yo ya avisé a mi novio. Sí, es fin de semana, más complicado, pero no pasa nada. No se preocupen por mí, yo voy en el bus. Sí, las 7 me deja al lado de casa. Sí. No, acá no llamo nadie. No, el señor Andrés tampoco. Ah, sí, las vi, están acá, 2 cajas. Sí, de acuerdo. Pero él tiene llave, ¿no? Ah, entonces bien, sí. Muy bien. De acuerdo, adiós. Sí, yo se lo digo, no se preocupe. Adiós. Era Carmen, su hija. Hoy va a venir un poquito más tarde porque está terminando de hacer algo en el trabajo, un proyecto o algo así. ¿Ah? Pero bueno, mucho mejor. Así usted y yo podemos terminar la partida, que no se me olvida que antes me intentó trampear, ¿ah? Pero primero, la merienda. Ay, la merienda, no, espere. Que le traje un regalo. Es que mire, yo soy un poco fijona. Me lo va a perdonar, ¿eh? Y el otro día, limpiando el polvo, me encontré con un disco de Los Panchos que usted le había regalado a la señora Lina. Quise leer la dedicatoria, señor Francisco. Bueno, solo un poco. Ay, pero es que era tan bonito eso que decía. ¿Qué habría hecho usted para pedirle perdón de aquella manera? Me imaginé a la señora Lina limpiando el polvo. ¿Ah? Llevaría todo el día enfadada con usted, evitándole por la casa. ¡Uy, parece mentira! Saca el disco de la funda y no es capaz de... En ese momento comienza a leer la dedicatoria. Usted mientras me espera en la cocina, hecho un manojo de nervios, sabiendo que si suena la música es que ella le ha perdonado. Y luego digo de mi hermana, yo sí que soy novelera. Ay, mira, escuche, señor Francisco, a ver qué le parece. Vamos a ver. Esto tiene que oírlo bien, ¿eh? Se lo traje especialmente para usted, acordándome de Los Panchos. Mire. ¿Le gusta? ¿Ah? Escuche un poquito conmigo. Mire. No puedo verte triste porque me mata. Qué bonita canción. Me pregunto si mi abuelo también se la cantaría a Polita para que la perdonara, ¿no? Siempre lo estaba cantando. Apolonia. ¿Por qué los pobres ponen esos nombres a sus hijos, ah? Apolonia. Y el abuelo, Horacio. No sé. Es como si poniéndoles esos nombres les dieran un futuro de nobles o de reyes, yo qué sé. Mi pobre Polita. Polita era mi abuela, la de la Argentina. A los del Ecuador no los conocí. Nos fuimos a vivir con ella cuando yo tenía 8 años, al morir mi padre. Es Julio Jaramillo, lo más parecido a los Panchos que hay en el Ecuador. El ruiseñor de América le llamaban. Bueno, y también el pinga de oro, con perdón. Nunca no me mire así, don Francisco, es que es verdad. Mucho nuestro juramento, te amaré. Luego tuvo 40 hijos. 40 hijos reconocidos. Y quién sabe los que se quedaron por el camino, ¿eh? Voy a quitar un poco esto. Siempre pongo la música muy fuerte, es una manía que tengo.
Ay, señor Francisco. Bueno, me dejo de historia. Voy a traerle la merienda porque si no al final voy a terminar matándolo de hambre y eso sí que no. ¿Ah? Mire, su melocotoncito. Saqué un rato antes del frigo porque yo sé que no le gusta muy frío. A ver, ya usted me dice, ¿sí? Bien. Corté los trocitos un poco más porque me pareció que quedaron muy grandes. Francisco, cuando yo no esté, le tiene que decir a la señora Carmen que le ponga el disco. Si así se lo aprende, y una tarde podemos echar un bailecito. ¿Le gusta bailar? Ay, seguro que sí. Dicen que los hombres no saben bailar, pero eso lo dicen los feos, los que se apalancan en la barra. Usted no es de eso, ¿verdad? Ah, no lo es, que yo lo sé, lo vi en unas fotos. Se veía muy guapo. Bueno, y aún está muy guapo, ¿eh? Ya le gustaría a más de un jovencito conservar todo ese pelo que tiene usted. A mi novio, sin ir más lejos. Ella se empieza a peinar así hacia un lado para tapar las entradas. Pobre. Yo no le digo nada, hago como que no le veo, pero es que queda muy raro con todo el flequillo a un lado. Es un pollo. Oiga, si algún día nos tropezamos, ¿eh? Si algún día nos vemos con él, no me lo vaya a mirar de lado, que bastante trauma tiene ya. Se llama Vladimir, mi novio, y es ruso. Bueno, es de Polonia, pero es igual, es ruso. Mire, habla así. Buenos días, cariño, ¿cómo has pasado día de hoy? Es que yo creo que vienen de esos países tan lejanos, con tanto frío que se les congeló la boca, ¿sabes? Pero yo le estoy enseñando a ser menos ruso. Mire, lo conocí en un bar, ¿sabes? Una noche. Este sí que es de los que se apalancan en la barra, ¿eh? Pero yo creo que es porque es muy tímido. Su amigo se acercó al grupito en el que yo estaba y sacó a bailar a mi amiga. Y Vladimir estuvo más de una hora agarrado a la barra mirándome fijamente, sin decir nada. Cuando yo me acerqué a pedir, sin levantar los ojos del suelo, me dice: no tengo dinero para invitarte. No sé, yo creo que pensó que era un cumplido o algo así. Así que yo le dije: ¿y vos qué querés tomar? Y no quiso aceptar. No quiso aceptar una copa de una mujer. Mira, le dije de todo, ¿ah? Eres un cerdo, un machista. Con un montón de cosas que no se pueden repetir acá, don Francisco. Es que no había tenido buen día, ¿sabe? En el trabajo, en el restaurante me habían mandado a la calle. Ya les tocaba hacerme fija, pero me dijeron que una chica da más problemas. Pero señor, yo le juro que... Ya, eso dices ahora, ¿ah? Pero luego seguro que querrás volver a tu país o tener familia. ¿Qué se piensan? ¿Que las latinas nos agachamos a fregar el suelo y ya quedamos embarazadas? Y ya por eso, ¿por qué no me llaman puta a la boca? ¿Ah? A toda la cara. Perdón, don Francisco. Ya sabe que yo no hablo así, pero que me calienta la sangre. Puede estar 6 meses cobrando 350 euros. Jornada, media jornada y la otra media para aprender. Y así, después de 6 meses, te hacemos un contrato a jornada completa y indefinida y ya para todo el tiempo. Una carta de recomendación así escrita a boli y yo me fui con una sonrisa. No le dije nada. Ay. ¿Aló? Ah, sí, hola. Sí, ¿qué tal? No vamos a salir de casa. Está muy mal la tarde. Cuando usted quiera. 5 minutos. Está bien, sí. De acuerdo, no se preocupe. Hasta ahora. Mire, el señor Andrés, el novio de su hija Carmen. Bueno, vamos a ver, Francisco, usted no va a querer comer más, ¿vale? Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? Que yo casi lo voy a dejar por acá. O sea, que luego me apetezca a mí un poquito. Es que no todas las tardes uno recibe al
Mujer, no se dice. Ay, es que no sé, yo siempre me armo lío con estas cosas. Debe ser que todavía no quiero casarme. Ay, don Francisco, ahora que lo pienso, tengo café hecho. Querrá o vendrá con mucha prisa. Mire, yo se lo ofrezco y así no podrá decir que no le dimos nada. ¿Sabe una cosa? Me encanta el olor del café recién hecho. Mi abuela Polita solía decir que nadie puede hacer nada malo después de tomarse un café. Ay, si todos los males del mundo se solucionaran con una taza de café. Pero, bueno, es bonito. Mire, el Ecuador es un país pequeñito, pero exportamos café a muchos países del mundo. A mí me gusta pensar que así le descongelamos un poco la cara, como al ruso, ¿sabe? Me peino un poquito. Ay, mire, yo no sé si a usted le gusta que lo peinen así, con la raya a un lado. Pero a mí me parece que está muy guapo, ¿eh? Parece un galán antiguo, de los de las películas en blanco y negro. Hola. Hola, ¿cómo está, señor Andrés? Pero pase, pase, no se quede ahí, por favor. Es que no sabes cómo está cayendo ahora. Venga, sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que llevar? Esta caja, no, pero espere un momento, por favor. Quítese la chaqueta, que se va a quedar helado. Es que tengo prisa. No, pero espere, mire, yo le guardo la chaqueta en el radiador, así se seca y mientras se toma el café, ¿de acuerdo? Bueno, pues así aprovecho y le saludo al abuelo. ¿Cómo le gusta el café? Con leche, por favor. Vale. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Aquí no se está mal, ¿eh? Calentito y bien acompañado. Ay, Francisco, no sabe nada. Por favor, siéntese acá, ¿eh? Si no le importa, sírvase usted mismo la leche. Es que a mí me gusta demasiado el café y siempre pongo muy poca. Oye, pero ponte uno también tú, si aquí hay de sobra para los dos. Es que si no, yo luego no duermo por la noche. Aparcó muy lejos. ¿Eh? No, como viene mojado. No, aquí cerquita. Ah, espere que le busco un paraguas para luego. Tranquila, que no me importa mojar. Ya, pero... Tranquila, en serio, que es una tormenta, si se pasa enseguida. Bueno. Siéntate. Bueno, ¿qué tal lo llevas? ¿Con el abuelo te da mucha guerra? ¿Señor Francisco? Oh, no. Si acaso yo a él. Hoy lo aburro con mis historias. Lo que es la vida, ¿eh? Carmen dice que tenía mucho carácter, sí, que los llevaba todos más tiesos que una vela. ¿Y ahora? Da miedo, ¿eh? Sí. Era ferroviario, ¿sabes? Mecánico. Tenía que estar disponible las 24 horas del día por si había que reparar un tren. Así que eran los únicos del pueblo que tenían teléfono. Su mujer le daba el paso a los trenes con la banderita. La señora Lina. Sí, se murió hace un año. ¿Tú creo que no estabas? No, yo llevo acá solo 8 meses. El último año fue muy duro, sobre todo para Carmen. A su madre se le iba mucho la olla. Un día se la encontró en el pasillo con toda la ropa tirada por el suelo, gritando que iba a llegar el tren. Pobrecita. El viejo para entonces ya no hablaba. En fin, el caso es que Carmen lleva 4 años viviendo nada más que para sus padres. Yo le dije que contratara a alguien, que así no podía estar. ¿Llevas mucho en Pamplona? Ah, bueno, 1 año y medio. Antes estuve en Barcelona con mi hermana. Ah, ¿tienes una hermana? Sí, Ángela, ella trabaja en hostelería. Ya. ¿Y estás estudiando aquí? No, ahora no estoy haciendo nada. ¿Y no tienes más que esto? Bueno, trabajo en alguna otra casa, eso sí. Bueno, yo si quieres puedo preguntar en la asesoría. Es un edificio grande de oficinas. Seguro que en alguna necesitan algo. Muchas gracias, sí. ¿Tienes currículum? No, aquí no tengo, pero le puedo traer uno a la señora acá. Tráeme mejor mi chaqueta. Sí, claro. Espera. No hace falta. Aquí tengo una tarjeta. Si necesitas cualquier cosa, me pegas un toque. Muchas gracias. Bueno, me voy porque si no esta se va a poner nerviosa. No se preocupe, le traigo la chaqueta ahora mismo. ¿Qué vas a hacer luego? No, luego que puedo llevarte a casa, si quieres. Voy a traer a Carmen y me ha dicho que va a estar aquí toda la tarde trabajando. Ah, bueno, no se preocupe por mí, tranquilo. ¿Pero vienen a buscarte? No, yo voy en el bus. No, me deja muy cerquita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar esperando hasta que llegue? No, pasa cada muy poco, no hay problema. Venga, mujer, no seas pesada, es lo mínimo, ¿no? Encima que nos ayudas esta tarde. Está bien. Muy bien, dentro de 1 hora más o menos nos pasaremos por aquí. Le digo a Carmen que te avise. No se preocupe. Le digo a Carmen. Está bien. Bueno, Francisco, a portarse bien.
Hasta luego. Las cajas. Por favor. Venga, que le ayudo. Ay, el que no tenga cabeza, que tenga pies. Sí. Ay, me he dejado el móvil en la mesa. Ah. Déjamelo aquí. Sí. Y si por favor me puedes meter el móvil en el bolsillo. Ahora mismo, sí. No se preocupe. Es que soy un desastre. Muchas gracias. ¿Quiere que le acompañe hasta el portal? No, no te preocupes, puedo salir. De acuerdo. Bueno, Francisco, ahora sí que sí, ¿eh? Adiós, señor Andrés. Adiós. Le dije. Gente que es capaz de hacer cosas muy malas después de tomarse un café. Voy a recoger esto. No sabía que la señora Lina le ayudaba con los trenes. Seguro que era mucho más guapa que esas azafatas que ponen ahora, que parece que movieran alambres con los brazos cuando hablan. ¡Ay! Las puertas de salida están señalizadas con los carteles luminosos, salida, exit. Llevaba un condón en el bolsillo del señor Andrés, una americana. Ay, don Francisco. ¿En qué tren se me quedó parado? ¿Ah? Si yo supiera que está aquí, que puede escucharme. Vladimir y yo nos encontramos una noche. Al señor Andrés, después de cerrar el bar. Vamos por el coche, por la avenida Guipúzcoa, donde se ponen las putas. Al principio me asusté, no sé por qué. Me dio vergüenza y me agaché. Vladimir no. Vladimir le miró fijamente y Andrés le sonrió. Como que pensaría que yo también era una puta que le estaba haciendo una mamada. Allá solo se ponen las de Senegal. Son las que no tienen papeles y lo aguantan todo. Vladimir lo conocía. Ya le he dicho que el ruso es como el hombre de lata. Cuando llegó a Pamplona casi no hablaba español y un amigo le buscó trabajo como seguridad en un puticlub. Una noche tuvieron que echar a un cliente. Le había ido la mano con una de las chicas, no era la primera vez. Había sido más grave. La chica estaba mal. No la despertaban. Solo reaccionó cuando se enteró de que la llevaban al hospital. No debía quedarle mucha fuerza, pero arañó todo el asiento del coche, porque sabía que si la llevaban a urgencias, la mandaban a su país. Andrés siempre se iba con las negritas, las que no se ponen bravas si le das una cachetada. Ya nunca volvió por el club. Supongo que por eso ahora las busca en la calle. Y por eso también es que usted nunca ha visto acá al ruso. Yo sé que si un día viene por aquí y se encuentra con el señor Andrés es que le rompe la cabeza. Calofrío cuando he notado el condón en el bolsillo al dejarle el móvil. No he dicho nada. O aquel día que agaché la cabeza en el coche. Cuando estuve en Barcelona, estuve trabajando en una casa. Era una casa como esta. Quiero decir que también era de una familia. Eran tres. La madre trabajaba en el mercado, la hija estudiaba enfermería y el padre estaba de baja. Tenía una enfermedad y le daban un dinero. Poco, según decía, porque no tenía la minusvalía y se quejaba por eso. Era una familia, no le diré su nombre, pero ya se imagina, una familia normal, ¿no? Quiero decir que no tenían gente trabajando en casa, no les hacía falta, la casa era muy pequeña. La hija me dijo una vez que vigilara que el padre hiciera algo, porque tenía que hacer rehabilitación, pero no hacía nada, estaba deprimido y bueno, ella se lo decía siempre, pero no le hacía caso. Yo iba a limpiar 2 días por semana. Sobre todo la plancha y los baños, que a mí no me da tiempo, decía la madre. Cerca de la casa había un parque de arena con columpios. Todavía no habían puesto el suelo mullido para que los chicos no se hagan daño. Yo solía colocar la tabla de planchar allá.
sí me divertía escuchándolos. Y planchar me aburre mucho. Mire, si le digo la verdad, yo solo plancho para otros. Para mí no lo hago nunca. Solía llegar y el padre ya estaba levantado, era de madrugar. Se ponía a desayunar cuando yo estaba. Y hacía chistes. Bueno, a mí me parecía que tenía buen humor, soy fácil para la risa. Me decía que se sentía inútil. Uno no sabe lo que es esto, aunque me veas con buena cara, yo paso todo el día con dolor. Esta mañana llamé al timbre. Me habían dado llaves, pero me daba pudor entrar así. Así que llamé. No nadie. Yo pensé que estarían de médicos. Me oyó entrar, comenzó a gritar. ¡María Elena! ¡Corre, joder! ¡Ven! ¡Que no puedo respirar! Yo dejé mi bolso en el suelo y entré corriendo en la habitación. Me encontré sobre la cama, boca abajo, torcido, como en diagonal. Quiero decir que es como si hubiera intentado darse la vuelta, pero no hubiera podido. ¡Dame la vuelta, joder, que me estoy ahogando! Yo intenté girarlo, pero pesaba mucho. Además, él se quejaba. Me decía que le iba a partir las cervicales. ¡Del pecho! ¡Dame la vuelta del pecho! Yo lo agarré muy fuerte, pero soy pequeña, yo no tengo fuerza. Y al final, no sé ni cómo, casi llorando, conseguí girarlo y quedó encima de mí. ¿Está bien? Sí, gracias. Está aplastando. Ahora me muevo, es que me duele. Yo traté de deslizarme, haciendo fuerza con la espalda contra el colchón, pero no podía moverme porque él me estaba sujetando de los hombros. Pesa mucho. Ahora me muevo tranquila. Quedé paralizada. Pensaba que no había entendido, que no era algo que hiciera voluntariamente. Me agarró muy fuerte de las nalgas. Siento. Eres preciosa. Ya te habrás dado cuenta. Por favor, señor, no, por favor. Me gustas mucho, Elena. Apretó más fuerte y trató de besarme. Yo aparté la cara, pero él la agarró fuerte. Vamos a pasarla bien, ya verás. Fuera había un niño dando balonazos contra una pared. Su madre le gritaba porque tenían hora en el dentista, pero él no hacía caso. Quería dejar la mente en blanco, pero no podía. Solamente oía el ruido del balón. Voy a ir poquito a poco, cariño. Quedé helada. Me acordé de su hija. No sé ni por qué. Yo hubiera querido gritar, pero no me podía mover. Solo tenía la cara de su hija metida en la cabeza. Me decía cariño, en el mismo tono que le hablaba a su hija. Me ponía enferma. Hubiera querido llamar a alguien, gritar, decirle, hijo de puta, romperle la cabeza, pero solo oía el ruido del maldito balón en la pared. No. Dijo que podía ayudarme mucho si me portaba bien. Puedes ducharte si quieres. Y Era me dijo que no contara nada. Fui a la calle llorando. Me crucé con el niño del balón. Me sentía avergonzada, sucia. Su madre me miraba como si yo estuviera loca. Por eso ahora no puedo soportar que alguien me mire de una manera cariñosa. Nunca lo había podido contar, don Francisco.
Usted sabe guardar secretos, ¿verdad? Voy a limpiar esto. Es bueno, Vladimir. Me está enseñando mucho. Uy. Parece mentira. Con lo que a mí me gusta el café y los líos que monto en la cafetería, pero es que también la gente... Uy. Ponme un cortado descafeinado con leche desnatada y sacarina. Es que parece que le dan un premio por no pedir 2 cafés iguales. Discutimos un poco, pero parece que a la gente le hace gracia, ¿eh? Ver a un armario enorme de 2 metros achantarse ante una chiquita que no llega a 1,60 m. Dale caña a Vladimir, que está muy relajado. Bueno, tampoco discutimos tanto, no se cree. Quiere que terminemos la partida, ¿eh? Algún día me tendrá que dejar ganar, ¿eh? Ay, pero espere, vamos a hacer una cosa. Mire, hoy yo creo que es un día especial, vamos a brindar. A ver qué tenemos acá. Esto es muy fuerte. ¡Vino! ¡Mire! ¡Ay, pero esta botella es de la cesta de Navidad de la señora Carmen! No. Bueno, ¿sabe qué le digo, don Francisco? Que no vamos a brindar. Pero mire, no nos hace falta. No lo imaginamos. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Por qué brindamos? Por los mecánicos. Por los mecánicos de trenes. Disponibles las 24 horas del día para que la gente pueda viajar. Es que no me puede dejar hablar. Yo solo digo luego tonterías. Don Francisco, no van a levantar la voz. Andrés y su hija Carmen. Ella querrá quererme, pero tengo que hablarle. Usted me entiende, ¿verdad? Es lo que dice Vladimir. Cuando quieres a alguien es difícil quitar venda. A lo mejor es verdad eso de que estoy volviendo un blando al ruso, ¿eh? Ay, espere un momento, don Francisco. Si vamos a jugar, vamos a hacerlo bien, con todas las de la ley. Vamos a hacerlo. Ahora. Bueno. No. ¿Cómo que es su turno? No. Ahora me toca a mí.